mañana en la escuela bíblica y estamos pues en un tema muy fundamental y estamos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Es un tema, ¿verdad?, doctrinal y muy discutido, ¿verdad?, a nivel mundial. Muy discutido en el sentido de que no todos los intérpretes de la Escritura se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y el problema es que no se estudia la Escritura de acuerdo a la estructuración bíblica ni al conocimiento de Dios. Es decir, Dios ha mostrado su conocimiento a través de su palabra y ha mostrado qué es lo que quiso enseñar. Entonces, en el Instituto Bíblico nosotros le decimos a los estudiantes: debemos de estudiar la Biblia literalmente, contextualmente, gramaticalmente, históricamente, bajo el contexto, ¿verdad?, que fue escrita la palabra. Y con todas estas herramientas uno puede deducir cuál es la verdad. Entonces, el problema es que muchos predicadores toman un versículo, lo sacan del contexto y tratan de hacer una doctrina de acuerdo a lo que ellos piensan, pero no es lo que uno piensa. A Dios no le interesa lo que yo pienso, a Dios le interesa lo que Él dijo en su palabra. Y entonces, bajo esa dirección, estamos estudiando también este tema, ¿verdad?, acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y ya veíamos que el bautismo del Espíritu Santo era una promesa de parte de Dios. En Mateo capítulo 3 estudiamos que Juan bautizaba en agua, pero él dijo: pero el que viene tras de mí va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego, con el Espíritu Santo y fuego. Ahora entonces, era una promesa. Y vemos y hemos estado estudiando muchos principios importantes. Y hemos visto que el bautismo del Espíritu Santo solamente lo reciben los que creen en Jesucristo. Y todos aquellos que malinterpretan la Biblia dicen: bueno, el que es bautizado con el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Eso es un error. Porque el bautismo del Espíritu Santo no tiene emociones, no tiene ninguna cuestión, experiencia muy en particular, ¿verdad?, sino que todos lo recibimos de la misma manera. Algunos piensan que al emocionarse es porque recibió el bautismo del Espíritu Santo. Algunos lloran porque quieren llorar, pero no es porque hayan recibido el Espíritu Santo. Hay gente que a lo mejor dentro de la iglesia no tiene el Espíritu Santo porque está en la iglesia, pero no ha sido salvo. Una persona que no es salva no tiene el Espíritu Santo. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo lo recibimos en el momento de creer, y es en un tiempo cuando cada persona cree. El bautismo del Espíritu Santo es para colocarnos dentro de la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo nos arroja la luz de que nosotros pues de ahí en adelante vamos a caminar de acuerdo al estándar o voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo nos va guiando. Ahora entonces, pero hay muchas cosas y estamos evaluando la confusión carismática acerca del bautismo por el Espíritu Santo. Y lo primero que vimos en el estudio pasado, solamente voy a hacer un repasito aquí. ¿Qué es lo verdadero del bautismo por el Espíritu Santo? Y vimos que es para colocarnos dentro del cuerpo de Cristo, no para tener poder, porque algunos dicen: pide el bautismo por el Espíritu Santo y tendrás poder. ¿Para qué? Poder para hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Poder para votar gente, dicen. Poder para
para tener experiencias carismáticas como la risa santa, como el desmayo santo, o la caída santa, como la pega santa, y un montón de cosas que han aparecido, ¿no? Ahora entonces, y además de eso, está el ladrido santo. ¿Sabían ustedes que en algunas iglesias, y lo pueden buscar en el internet, aúllan como perros? Porque tienen el bautismo del Espíritu Santo. Todas las experiencias son cuestiones necias, ¿verdad? Y yo diría que Dios está muy triste y enojado a la vez, porque en lugar de glorificarle y exaltarle por lo que Él es, la gente anda buscando otras experiencias, no para honrarle, sino para deshonrarle. Imagínense que ustedes tuviéramos una experiencia aquí en esta iglesia del vómito santo. Y todos vomitando aquí, ¿verdad? Vomitando. Pero no es solamente el vómito, sino que después la gente se revuelca sobre el vómito. ¿Cómo quedaríamos todos, verdad? Ahora entonces, es una mala, ¿verdad? Digo yo, Dios ha de estar muy enojado y muy triste, porque en lugar de adorarlo a Él como Él se merece, las iglesias no lo están haciendo. Ahora entonces, y veíamos ahí en 1 Corintios 12:13, también es una realidad en cada creyente. Está en el tiempo presente de la gracia, no solo para algunos, sino para todos. Todos, ¿verdad? Fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. Esto sucede en el momento de la salvación. Uno es bautizado en el momento de la salvación, no en una experiencia aparte. En iglesias decimos aquí, hemos explicado que hay iglesias que le están diciendo a los creyentes: tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Tienes que buscar. Bueno, ayer me daba un testimonio de una hermana que ella se crió en un lugar cristiano, ¿verdad? Estábamos allá por Santo Tomás, predicando el Evangelio. Y resulta que la hermana decía: yo quiero hacerles algunas preguntas sobre la cuestión del bautismo del Espíritu Santo. Así que ella creció en un hogar cristiano porque la mamá era cristiana y el papá nunca se metió en las cosas de Dios, pero cantaba los himnos y todo, pero él nunca dijo que confió en Cristo. Pero me estaba diciendo, pero en la iglesia donde nos congregábamos había una hermanita, dice, que empezaba a hablar en lengua cada vez que empezaba el culto. Y me dice la hermana, y después, dice, fuera de la iglesia era una diablita. ¿Cómo es posible eso? Verá, me dice que es posible que un creyente, hermano, que tiene el Espíritu Santo, se porte como diablito. ¿Por qué creen ustedes? No, porque no está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrita dentro de nosotros, se pone triste. La palabra contristar significa que el Espíritu Santo se pone triste dentro de nosotros, porque vive dentro de nosotros. Es como cuando el papá pues se pone triste cuando los hijos desobedecen, ¿verdad? Y andan descarriados y no están actuando de acuerdo a lo que ellos quisieran. Así es también Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Es posible, pero dice que esta hermanita, y en el tiempo de la guerra, esta hermanita, después que estuvo hablando lenguas y todos los hermanos la veían como la más espiritual, le estoy hablando de una iglesia carismática, la veían como espiritual, fue saliendo ahí del culto, dice que como a un poquito habían caminado cuando estaba un grupo de soldados, y dice que empieza a insultar a los soldados, bueno, la espiritualidad, entonces, ¿a dónde estaba? ¿En ella o en el templo? En el templo, porque solo en el templo estaba espiritual. Entonces, allá afuera no estaba espiritual. Entonces,
entonces, esas son las cosas que uno puede identificar como malas, ¿verdad? Dentro de la vida de los creyentes. Ahora entonces, y uno la recibe en el momento de la salvación, no tiene que buscar una experiencia aparte, y no hay emociones, no hay que llorar, no hay que gritar, no hay que retirarse al suelo, no hay que hacer nada de eso, porque ¿cómo sabemos que eso sucedió en el momento de la salvación? Porque la Biblia lo dice, pero no por una emoción. Ahora entonces, también estuvimos viendo que esto no vuelve a suceder, es decir, no tienes que estar pidiendo que el Espíritu Santo te bautice y que, bueno, pues llegas al templo otra vez y le dices, bautízame el Espíritu Santo, porque ya fuiste bautizado una vez, no te va a seguir bautizando porque ya estás bautizado. Ahora entonces, pero hay iglesias que cada reunión, en cada culto, lo piden, que el bautismo del Espíritu Santo venga sobre ellos, y la gente empieza a orar y de repente todos están hablando en lenguas. Entonces, ¿será posible esto? ¿Es verdadero esto de que todos hablen lenguas? Pues no. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué pensarían ustedes que un cuerpo tenga solo narices? Todos, todo el cuerpo, en la frente y en todos lados solo narices. Pero dice la Biblia, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 12 y en el capítulo 14, que en el cuerpo de Cristo está constituido por miembros diferentes. Y hace una analogía en cuanto a la estructura del cuerpo y la iglesia. Dice que tenemos manos, tenemos pies, tenemos cabeza, tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos boca. Significa que pues estamos estructurados de una manera muy buena, que Dios nos hizo así. Igual la iglesia tiene gente con diferentes dones. No todos son ojos, no todos son nariz, no todos son boca. A algunos les dio el don de sabiduría, otros el don de la fe, otros el don del servicio, el don de exhortación, el don, y ha dado ministerios. Significa entonces que en la iglesia no podemos hacer lo mismo, de acuerdo al don que Dios ha dado. Entonces, cuando en una iglesia hablan todos lenguas, es algo falso, porque entonces están diciendo que Dios se equivocó. Ahora entonces, no todos vamos a hablar en lenguas, dice Pablo, no todos vamos a profetizar. Es más, hasta explica, y lo vamos a ver en un estudio posterior, cómo es que verdaderamente son usados los dones. Ahora entonces, vemos entonces que esto no vuelve a suceder. Si fuiste bautizado, eres salvo y fuiste bautizado, no vas a volver a ser bautizado. Lo que tienes que darte cuenta es que ya estás bautizado. Ahora entonces, otra de las cosas que vimos, esto es un hecho de que debe producir gozo, no una emoción para ser experimentada. Es decir, debe de sentir gozo un creyente que es salvo, hermanos, por ser salvo, sí. Ahora, pero ¿este gozo significa que hay que gritar y hacer el escándalo? No, no significa eso. No significa eso. Mi abuela, sin más se muere fuera de tiempo, porque fue aquí por esta calle recta, ¿verdad? Por allá, por la esquina de don Gabo, no, para abajo de la esquina anterior donde don Gabo vivía una señora que es de San Gerardo. Y mi abuela dice, voy a ir a visitar a Lucía, dijo, y se fue. Cuando iba llegando a una esquina donde está un templo,
Dice que se oían los muebles y las sillas y golpes y la gente en un solo escándalo. Y el ratito venía mi abuela a la carrera y que tenía artritis y no podía caminar bien, pero venía a la carrera. ¿Y qué le pasa, abuela? Hay un gran pleito ahí arriba y no pude pasar. Y me puse a pensar yo, ¿verdad? No, abuela. Lo más seguro que estaban orando en la iglesia ya. Pues esos brutos me dijo así, ¿verdad? Ya me iban a matar del susto. Y cayó enferma, tuvimos que inyectarla, ¿verdad? Porque como ella padecía de flato, ¿va? Y aquí ya saben qué es el flato. Ahora entonces, resulta que tuvimos que inyectarla para que se tranquilizara. Ahora entonces, no significa entonces que tiene que suceder eso. Simplemente el gozo es algo interno en cada creyente. Ahora entonces, y también esto no es una orden dada en la Biblia. Es decir, el apóstol Pablo cuando escribió acerca del bautismo del Espíritu Santo, no dijo, bueno, tienes que recibir el Espíritu Santo, tienes que recibir el Espíritu Santo, recibe o pide el Espíritu Santo. Simplemente tú crees en Cristo y el Espíritu Santo te bautiza. O es bautizado con el Espíritu Santo un creyente. O Dios te bautiza con el Espíritu Santo. Ahora entonces, no es una experiencia que tienes que estar dándole una orden a los creyentes para que sean bautizados con el Espíritu Santo. Ahora entonces, esto no es una evidencia en hablar en lenguas. Algunos dicen, la evidencia de que sos bautizado con el Espíritu Santo es que tú hables en lengua. Tú hables en lengua. Ahora entonces, no significa, porque cuando en el Pentecostés todos ponen como referencia a Pentecostés, pero en Pentecostés no se hablaron lenguas como las lenguas extrañas que se hablan en la iglesia. Se hablaron idiomas, dialectos, se podía comunicar, la gente lo entendía. Pero en las iglesias hoy la gente habla cosas que nadie las entiende. Ahora entonces, y también vimos, esto no es diferente que el bautismo con el Espíritu Santo. Es decir, que algunos dicen, bueno, el bautismo en el Espíritu Santo con el Espíritu Santo es algo diferente. No, el Espíritu Santo como es el mismo. O sea, el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo no verdadero del bautismo por el Espíritu Santo? ¿Qué es lo no verdadero? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es lo no verdadero? Pues en primer lugar, esto no es lo mismo que el trabajo de regeneración del Espíritu. Trabajo de regeneración. Fíjense bien que aquí en Juan capítulo 3, versículos 5 y 7, está hablando no del trabajo de la regeneración, sino más bien del nuevo nacimiento, que es llamado también regeneración. Hay dos tipos de regeneración. Una regeneración que es en el momento de que uno es salvo. Y una regeneración que es el proceso de toda la vida, a través del Espíritu Santo. Pero la mayoría se enfoca que en el momento de la salvación, ¿verdad? Lo toman como la regeneración de todo el proceso de la vida. Es decir, que estos se enfocan diciendo que un creyente, en el momento que es salvo y recibe el bautismo del Espíritu Santo, ya no puede pecar. Ya está regenerado. ¿Puede ser eso, hermano? ¿Cuántos de ustedes dejaron de pecar cuando fueron salvos? Ninguno. Todos hemos pecado después de la salvación. Es decir, la vieja naturaleza está dentro de nosotros y la vieja naturaleza nos impulsa a hacer lo malo.
Y el apóstol Pablo tenía una crisis. En la carta a los romanos él explica: yo no sabía cómo vivir la vida cristiana porque siempre pecaba. Siempre pecaba. Y dice: yo lo bueno que quería hacer no lo hacía, sino que hacía lo malo que no quería hacer. Terminaba ahí. Ese es el problema. Ahora aquí, fíjense bien, en este versículo, respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, es en el momento del nuevo nacimiento. Aquí, este pasaje está hablando del nuevo nacimiento. ¿Cómo es que una persona es nacida de nuevo? Bueno, cuando nace espiritualmente. Aquí fíjense bien que en este pasaje la palabra el que no naciere del agua, de agua y del Espíritu, significa que están hablando de dos nacimientos. De dos nacimientos. La mayoría de iglesias, cuando habla de este pasaje, dice que el agua es el bautismo. Pero aquí no está hablando del bautismo. No se menciona la palabra bautismo para nada, porque la gente identifica el bautismo con el agua. Pero hay 7 tipos de bautismo y no todos son en agua. ¿Cuáles son los bautismos en agua? El bautismo de Juan cuando bautizó a Jesús. El bautismo de los creyentes. Pero Moisés dice que con el pueblo de Israel, en Moisés fueron bautizados al pasar el mar Rojo. ¿Fueron bautizados en agua ahí la gente? No, porque pasaron en seco. ¿En la muerte Cristo estaba siendo bautizado en agua? No. Pero nada más un bautismo de sufrimiento. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo es en agua. No, aunque uno lo relacione cuando te bautizas en agua, estás siendo bautizado con el Espíritu Santo. Eso es algo falso. No todos los bautismos son en agua. Hay bautismos secos y bautismos mojados. ¿El bautismo del eunuco fue en agua o fue seco? Fue en agua. Ahora entonces, en este pasaje Jesús le está diciendo a Nicodemo: si no naces del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios. Es decir, le estaba diciendo Jesús a Nicodemo: para poder ver a Dios, para poder ir al reino, necesitas el nuevo nacimiento. Nosotros vamos a ir al reino, hermanos. Nosotros como iglesia, ¿vamos a ir al reino? ¿O no vamos a ir al reino? Sí, vamos a ir al reino. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el reino milenial. Solo los testigos de Jehová que dicen que no van a quedarse aquí para aquí establecer el reino. Esta tierra va a ser destruida, nuevo cielo y nueva tierra. Pero, es decir, en el proceso del reino, vamos a entrar en un proceso diferente. La iglesia va a estar con Cristo 7 años en el cielo, luego va a bajar al reino milenial con cuerpos glorificados. Los que entren de la tribulación, judíos, con cuerpos sin glorificar, van a entrar al reino a recibir la promesa de Dios de la tierra que le ha sido prometido. Ahora entonces, en esto vemos aquí que muchos intérpretes de la Escritura dicen, el bautismo del Espíritu Santo es la regeneración. Ahora una pregunta importante que debemos de hacerlo, hermano. ¿Qué es primero? Aunque sucede en el mismo tiempo.
¿Qué es primero? ¿La salvación o el bautismo por el Espíritu Santo? Primero la salvación, porque en el momento de que uno dice confío en Cristo, ahí se activa el bautismo. Pero si uno quiere recibir el bautismo por el Espíritu Santo sin confiar en Cristo, ¿creen que lo puede recibir? No. Entonces primero, aunque es inmediatamente, primero es la salvación. Inmediatamente Dios nos bautiza con el Espíritu Santo. En el momento que decimos, quiero confiar en Cristo como mi Salvador. Ahora entonces, y resulta que no es lo mismo entonces lo que la gente pretende, ¿no? Decir que este es el bautismo del Espíritu Santo, la regeneración. Cuando está hablando de la regeneración, está hablando de la salvación, ¿verdad? Ahora entonces, y aquí tenemos claro que el primer nacimiento no está hablando del bautismo, que dice, no, el que naciere del agua, no está hablando del bautismo, está hablando del nacimiento físico de una persona. Nacemos dos veces, las personas. Por eso Nicodemo no entendía, ¿y cómo es posible que yo me vuelva a meter en el vientre de mi madre y vuelva a nacer? Él no entendía. Pero él estaba hablando que ya el primer nacimiento ya se había dado, que era el nacimiento físico. Le faltaba el nacimiento espiritual. Entonces necesitaba nacer espiritualmente, que es el nuevo nacimiento. Ahora entonces, aquí en el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne. ¿A qué nacimiento estaba hablando ahí? El nacimiento físico, el que es nacido de la carne. Lo que es nacido del Espíritu, ¿a qué nacimiento estaba refiriendo ahí? El nacimiento espiritual. Ahora entonces, ahí está el detalle, ¿no? En esos versículos. Ahora entonces, número 2, esto no es lo mismo que ser sellado por el Espíritu. Es decir, el bautismo no es lo mismo que el sello, es algo diferente. Aunque el sello se da también inmediatamente después de la salvación. Es decir, sucede, pero en la cuestión de la salvación, con respecto al Espíritu Santo, suceden muchas cosas. Ahora, esto, pero tenemos que hacer la diferencia, y eso es lo que queremos ver aquí en estos versículos que vamos a estudiar. Ahora entonces, dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la alabanza de su gloria. La herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora entonces, veamos algunas cosas importantes acerca de este versículo. Ahora entonces, en primer lugar, vemos aquí en estos versículos el proceso de la salvación. ¿Cómo es que una persona es salva? Está muy claro aquí. Dice que primero, habiendo oído el ¿qué? La palabra. ¿Se puede salvar una persona sin oír la palabra, hermano? No. Si no oye el evangelio, no se puede salvar. Si no oye el plan que Dios tiene establecido para salvarse, no se puede salvar. ¿Por qué? Porque ya Dios tiene cómo salvar a la gente. Es lo mismo como que una persona, por ejemplo, vamos a hacer una comparación, una gente tiene una cuenta en el banco y va con la libreta al banco y le dice a la cajera, quiero $100 de mi cuenta.
y la cajera ¿qué es lo primero que pide para darle dinero? Le pide el documento, su documento. Entonces, y si la persona dice, no lo traje, pero la cuenta es mía, ¿le va a dar el dinero a la cajera? No, no se lo va a dar. Lo siento, pero no se lo puedo dar porque no me está dando lo que yo le pido, que es su documento. Ahora entonces, es lo mismo aquí que Dios dice, lo siento, si no oyen el mensaje de salvación, no pueden ser salvos. No pueden poner a su cuenta nada, ni sacar de su cuenta nada. ¿Por qué? Porque el mensaje ya está establecido para la salvación. Imagínense que que hubiera alguien que no es salvo aquí, y yo empezara a decir, hermanos, es necesario que ustedes tengan mucho dinero, ¿verdad? Echen mucha plata en los platos de la ofrenda, porque el Señor, pues, ha decidido que esta obra la va a sostener a través de las bendiciones que ustedes reciben, y me voy solo hablando del dinero. Y digo al final, si alguno ha confiado en Cristo hoy a través de esta predicación, levante la mano y póngase de pie. ¿Sería salvo a alguien, hermano? Aunque se ponga de pie, levante la mano. ¿Por qué? Porque no escuchó el mensaje de salvación. Porque no entiende. La gente, ¿qué entendería la gente que es para salvarse? ¿Dar qué? Dar dinero. La gente no dice, voy a echar dinero para salvarme. No entendería. La salvación es lo que dijo Pablo, tienen que escuchar el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y dice Pablo, si ustedes creen eso, son salvos, y si no, creyeron en vano, no tienen nada. Entonces, prácticamente, entonces para salvarse hay que oír la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, en el momento de que oímos y creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Posterior a eso que creímos, fuimos bautizados con el Espíritu Santo casi en el mismo momento, pero no hay que buscar una experiencia aparte, después otro día, no, en ese momento de haber confiado en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es una diferencia entre el bautismo y el sellamiento de una persona? ¿Para qué es el bautismo? Decíamos en el estudio pasado, en el domingo pasado, ¿para qué es el bautismo? Vamos a ver, vamos a hacer un examen. ¿Para qué es el bautismo? ¿Para qué Dios nos bautiza? ¿Ya no se acuerdan, hermanos? Para colocarnos en la iglesia. Para eso fuimos bautizados. 1 Corintios 12, versículo 13, que en un solo cuerpo fuimos todos bautizados, ¿verdad? Ya sean judíos, sean griegos, cualquiera. Es colocado en el cuerpo de Cristo a través del bautismo. Para eso es. Ahora vamos a ver para qué es el sello. Bueno, fíjense bien que fuimos sellados, dice aquí este pasaje, inmediatamente. ¿Quién es el que nos sella? ¿Quién es el que nos sella? El Dios nos sella. ¿Quién es el sello? El Espíritu Santo. Fuimos sellados por Dios, por medio del Espíritu Santo, es el sello. ¿Para qué es el sello? El sello significa que ahora somos propiedad de Dios, nos selló para que fuéramos su propiedad. Y otra razón, para darnos la garantía de que nosotros
Somos salvos de una vez y para siempre. ¿Hay algo de diferencia entre el bautismo y el sello? Sí. Porque el bautismo es para colocarnos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y el sello es para, la garantía de que somos propiedad de Dios y que la salvación es eterna. Fíjense bien, aquí en este versículo 14 dice que es las arras. Las arras es la garantía de un negocio. Cuando van a vender al mercado de animales o el tiangue de animales, allí la gente, los negociantes no andan todo el dinero, no llevan el dinero para pagar todo, solo llevan una parte de dinero y dice, vende la marrana, sí, ¿cuánto quiere? Tanto, pues sí me gusta, le voy a dejar $20 como arra. Significa entonces que ya ese animal ya no se puede vender, porque le pertenece a quien dio el dinero. Aunque el que la llevó sea el dueño, ya no es dueño. Y ve una vaca, y esta vaca ¿cuánto quiere? Tanto, bueno, tome $100, después le doy lo demás, pero esta es la garantía de que ya me pertenece. Y en el mundo de los negocios, parece que si ese hombre vendiera esa vaca, tiene que darle el doble, ¿verdad? De lo que dejó de depósito. Ahora entonces, pero delante de Dios nosotros fuimos sellados, tenemos el sello de propiedad de Dios, le pertenecemos a Dios. Y eso es la garantía de que Dios te va a llevar. Fíjense la palabra que usa aquí, la palabra es la palabra redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, que Él nos redime, ¿verdad? Nos redime de ahí de donde estábamos para llevarnos ¿hasta dónde? Hasta el día que Él venga a traernos. Y cuando estemos en el cielo tenemos ya el peligro de perdernos, hermanos, allá en el cielo. ¿Nos podemos perder? ¿Ir al infierno? No, porque allá, estando en el cielo, hermanos, allí está seguro ya. Entonces Dios dice, bueno, está sellado, no puede ser condenado, eres mío, mi propiedad. Y a veces nosotros, ¿verdad?, muy orgullosos, dice, esta es mi vida, no se metan con mi vida. Pero no es nuestra vida, hermanos, y estudiamos el día de ayer, ¿verdad?, que ni siquiera tenemos nada. Dice Dios, me estás ofreciendo sacrificios, holocaustos, pero ese sacrificio de holocausto que tú me ofreciste no es tuyo, lo que mataste era mío, el animal que sacrificaste era mío, mío es todo lo que existe. Y a veces nosotros orgullositos, ¿verdad? No, este es lo mío, ¿verdad? No tenemos nada, hermano. Solo vivimos por gracia, amén, hermanos, por gracia. Ahora entonces, para alabanza de su gloria, es que Dios dice, bueno, los voy a llevar, los voy a proteger, los voy a cuidar y los voy a llevar. Por eso Jesús, ¿qué es lo que está haciendo allá? Preparando un lugar para llevarnos a Él, para nosotros. Y Jesús dijo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, una seguridad. Y Juan escribió en el capítulo 10, de las manos de mi Padre y de mis manos nadie los puede arrebatar. Es decir, estamos doblemente protegidos a través de la protección de Dios Padre y Dios Hijo. Nadie nos puede arrebatar. Entonces, el sello con el bautismo es algo diferente. Ahora entonces, por lo menos funciona diferente, ¿no? Esto no es lo mismo que el bautismo con fuego. El bautismo con fuego, Mateo capítulo 3, versículo 12, Lucas capítulo 3, 16 y 17. Dice en Mateo 3, 11 y 12,
yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Vamos a analizar bien este versículo, porque la mayoría que toma este versículo solamente llega hasta la palabra fuego. Ahora, y me metí al internet a buscar todas las páginas sobre el bautismo del Espíritu Santo y fuego, y ¿saben qué? La gran tristeza que me dio, que la mayoría de iglesias piensa que el bautismo de fuego también es del Espíritu Santo. Imaginen cómo está el mundo de confundido. Ahora, aquí hay dos bautismos. Dice que es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Hay una preposición ahí para hacer la diferencia entre uno y el otro. Ahora entonces, Espíritu Santo y fuego. Ahora entonces, el bautismo del Espíritu Santo es uno. El bautismo en fuego es otro. ¿Y cómo lo sabemos? Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. ¿De qué está hablando el versículo 12? Está hablando de juicio. Está hablando de juicio en el versículo 12. Dice que el aventador, ¿para qué sirve? Bueno, aquí en El Salvador no tenemos, ahora ya hay máquinas que hacen dos funciones. Echan el maíz en mazorca y sale el grano por un lado y sale la tusa por el otro lado, ya triturada. Entonces, en el tiempo de los judíos usaban también una forma de aventar el grano y separarlo de la paja. Primero tenían una forma de golpear, ¿verdad? El trigo para que saliera el grano y para que saliera la paja, y para limpiarlo hacían el proceso de aventar. El aventador, separar el trigo de la broza. Ahora el trigo y la broza la está comparando aquí, o el grano y la broza la está comparando aquí con dos tipos de personas: los que reciben el Espíritu Santo, que son salvos, y los que no, y están condenados, recibirán el bautismo de fuego. ¿Y cómo lo sabemos? Dice que, bueno, el trigo ¿a dónde va a ser echado? El granero. Pero la broza ¿a dónde será? ¿Qué harán con la broza? Será quemada. Entonces está hablando de dos tipos, de los que son salvos y los que no son salvos. Significa entonces que el bautismo en fuego no lo pida, hermano. No lo pida, porque nadie quiere ir al infierno. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Levanten la mano aquí. Pero ni los inconversos, cuando vamos a su casa allá, ¿a dónde quiere ir usted? Le pregunto yo, ¿al cielo o al infierno? No, todos queremos ir al cielo. Todos queremos ir al cielo. Y esa es la respuesta que dan. Ahora entonces, pero cuando les decimos que tienen que confiar en Cristo como su Salvador para ir al cielo, pues por ahorita todavía no. ¿A dónde quieren ir por ahorita entonces? Al infierno. Bien contradictorio, ¿verdad? Ahora entonces, no es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego, es algo diferente. Ahora entonces, el que pida el bautismo de fuego
va a ser condenado, va a ser quemado. Ahora entonces, y de una vez y para siempre, de los siglos por los siglos, hasta la eternidad, que nunca se va a apagar. Dice aquí que nunca se apagará. Significa que la gente en el infierno nunca va a descansar, va a tener un castigo eterno, es para siempre el castigo. Pero aquí, ¿verdad? Usted decide a dónde quiere ir. Nuestra tarea es aclararle. Ahora entonces, pero si es algo, no se preocupe. Ahora entonces, veamos otra cosa. Esto no es lo mismo que el bautismo en agua. Hay algunos que relacionan el bautismo. Bueno, me parece que la Iglesia Católica dice, bueno, en el momento que tú eres bautizado con agua, entonces también está el bautismo por el Espíritu Santo. Pero no es así, es algo diferente. Y también las funciones son diferentes. ¿Para qué sirve el bautismo en agua con la predicación de Juan? ¿Para qué servía? Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. En Lucas está un poco más amplio, respondiendo Juan diciendo, todos ya a la verdad yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora entonces, significa entonces que el bautismo en agua, cuando Juan estaba bautizando, aunque no lo dice aquí en este pasaje, pero lo dice en Mateo, dice que el bautismo en agua, y ya leímos ese pasaje, el bautismo en agua era, en el bautismo de Juan, era para arrepentimiento de sus pecados. Ahora, la palabra arrepentimiento en el griego significa cambiar de mente, cambiar de forma de pensar. La gente llega a Juan y dice, ¿qué puedo hacer para bautizarme? Y Juan les dice, empieza a decir a ellos, bueno, si tú le cobras más impuestos a la gente, cobra lo cabal lo que es. Y los guardias le preguntaban a nosotros y empezaban a confesar sus pecados, ¿verdad? Entonces, y Juan les está dando la dirección que tienen que cambiar de esas actitudes incorrectas de ellos. Entonces, por lo tanto, ese era el bautismo en el tiempo de Juan. El bautismo en agua ahora es una identificación con Cristo, ¿verdad? Es decir, me bautizo públicamente para que todos sepan que yo soy seguidor de Cristo. Y lo hacemos en una piscina o en un lugar donde haya mucha agua, porque esto simboliza lo que ya recibió en el bautismo del Espíritu Santo. Fíjense que en Romanos capítulo 6 habla del bautismo del Espíritu Santo, pero él dice, los símbolos son la muerte y la sepultura de Cristo. Cuando un creyente está siendo sumergido en el agua, está muriendo y está siendo sepultado, y cuando sale, ha resucitado para vida nueva. Ese es un simbolismo, mas sin embargo en la práctica Cristo ya lo hizo, ¿verdad? Ya lo hizo. Ahora entonces, el bautismo del Espíritu Santo, ya vimos que era para colocarnos en el cuerpo de Cristo. Ahora entonces, veamos otra cosa. ¿Será que se terminó? No, esto no es lo mismo que ser llenos del Espíritu.
en Efesios capítulo 5, 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Fuimos bautizados en el momento de creer, pero en la vida práctica no siempre estamos llenos del Espíritu. Casi siempre estamos más carnales que espirituales. Si estuviéramos espirituales, aquí fuera un pequeño cielo, hermano, en la tierra. Pero el problema es que dentro de nosotros está la vieja naturaleza y nos enojamos y hacemos tantas cosas porque el Espíritu Santo se pone triste. Por eso en capítulo 4 versículo 30 de Efesios, el Espíritu Santo se pone triste porque no estamos llevando la vida, no estamos dependiendo de la vida, no estamos dependiendo del Espíritu Santo para poder caminar en la vida cristiana. Si fuéramos espirituales, llenos del Espíritu, no hubieran problemas en las iglesias y las iglesias estuvieran llenas, alabando a Dios. Pero la gente a veces deja de venir al culto por cualquier otra actividad. Por cualquier otra actividad. Dice, no, fíjate, tenemos el culto, pero tenemos una tarjeta de invitación a la fiesta rosa. ¿A dónde vamos? Allá en el culto solo vamos a ir al hermano pastor ahí todo aburrido que es para predicar, y allá en la fiesta rosa van a dar pollo frito. ¿A dónde vamos? Y algunos se deciden por irse al pollo frito, ¿no? Y dejan a Dios. Y dejan a Dios. Es decir, ¿por qué ir por un pollo frito? Bueno, porque estamos carnales, ¿no? Nos emociona, ¿verdad? La comida y decimos, bueno, ahora entonces la comida espiritual la despreciamos muchas veces, ¿no? Ahora entonces, y aquí dice, bueno, dice que el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino. Ahora, hace una comparación de la vida espiritual con la vida de un borracho. La vida espiritual con la vida de un borracho. Ahora entonces, ¿el borracho se controla a sí mismo o lo controla el aguardiente? El aguardiente lo controla. Y yo soy más macho que las mujeres, dicen los bolos. Y las mujeres les pegan, ¿verdad? Cuando andan bolos. Y quedan en la cuneta todo tirado y todavía peleando y no se pueden levantar. Y entonces, y quítenmela porque la mato y no se puede ni mover. Ahora entonces, el borracho está hablando locura, disparate, se va, ¿verdad? Pero el barro lo tiene controlado. Allí no manda el cuerpo físico, sino que el alcohol lo tiene dominado. Pero dice, de esa misma manera que el alcohol tiene dominado a la persona, ustedes déjense dominar por el Espíritu Santo. Es decir, el llamado de Pablo es que nos embriaguemos, pero con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo tenga control de nosotros, de nuestra vida. Y si el Espíritu Santo tuviera control de nuestra vida, no hubieran pleitos, no hubieran celos, no hubieran disensiones, no había fornicaciones, adulterios, no hubiera nada de eso. Porque el Espíritu Santo controlaría y te diría, tocaría tu conciencia, te diría, cualquier cosa que ofenda a Dios, no la hagas. Dice que hay gente que anda preguntando, ¿es malo hacer tal cosa? Si solo basta preguntar, ¿ofendería a Dios con esto? Para darse cuenta uno, cuál es lo correcto, cuál es lo incorrecto. Ahora entonces, Pablo hace
hace una gran lista cuando dice esto, ¿verdad? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora entonces, cuando somos bautizados, no estamos, fuimos bautizados, pero en el proceso de la vida necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque eso debería ser la motivación de cada día, levantarnos y decir: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo para honrarte, para servirte, para alabarte, para hacer todo lo que tenga que hacer este día. El bautismo del Espíritu Santo no se debe de pedir, pero la llenura del Espíritu Santo es un imperativo. El Señor te manda que busques la llenura del Espíritu Santo todos los días de tu vida. Ahora entonces, diferencias entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Aquí hay unas diferencias. El bautismo se recibe al creer en Jesucristo. La llenura se recibe al permanecer en Jesucristo. Es decir, separados de Cristo nada podemos hacer. El bautismo sucede solo una vez. La llenura debe de suceder todo el tiempo. El bautismo es en un punto del tiempo para siempre, pero la llenura hay que estar todos los días viendo de ser llenos del Espíritu Santo. A veces aprendemos de los animalitos y nos dan buenas ilustraciones. Allá en la casa tenemos 4 pollitos. 4 pollitos. Pero ¿sabe qué? Esos 4 pollitos son muy diferentes a otros pollos que hay ahí. ¿Sabe cuál es el deseo de los pollitos nada más? Comer, 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 comer. Si les pone comida a usted día y noche, no dejan de comer. Y aquí tienen un recipiente con agua y la comida, que solo pican aquí, y pican el agua y van otra vez así. Y miren, y cuando se cansan de estar parados comiendo, ¿sabe qué hacen? Se acuestan y siguen comiendo todavía, picando ahí el plato donde está la comida. Qué bueno que fuéramos los creyentes así, ¿verdad? Buscando la llenura del Espíritu Santo insaciablemente, ¿verdad? Sería un creyente exitoso en la vida cristiana, ¿verdad? Ahora entonces, el bautismo es una realidad pasada. La llenura es una realidad presente. El bautismo es una verdad en cada creyente. La llenura no es una verdad en cada creyente. No todos los creyentes estamos espirituales al mismo tiempo, ¿no? Ni en cada momento. Ahora entonces, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Bueno, el bautismo es un mandato, la llenura es un mandato para cada creyente. El bautismo tiene que ver con la posición, la llenura tiene que ver con la condición. El bautismo se refiere a ser colocados en Cristo. La llenura se refiere a ser llenos de Cristo. El bautismo nos pone en unión con Cristo. La llenura nos pone en comunión con Cristo. ¿Ha sido usted alguna vez bautizado por el Espíritu Santo? Si ha sido bautizado por el Espíritu Santo, dele honra y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está seguro para siempre en el Señor. Ese bautismo se recibe a través de confiar en Cristo.